Los trastornos alimentarios constituyen un importante problema en la actualidad. La presión de los medios de comunicación, las redes sociales y los estándares de belleza socialmente impuestos pueden llevar al individuo a un estado de privación, sobrealimentación y todo lo que se encuentra entre ellos. No solo pueden encontrarse detonantes de estas conductas en el contexto social, sino también en patrones desarrollados en el hogar, como respuesta a la presión académica, familiar, laboral o del medio donde se desenvuelve la persona. Estos trastornos son relevantes debido a que su incidencia ha aumentado y a que acarrean serios problemas asociados tanto físico como emocionalmente. La desnutrición, la obesidad y las patologías asociadas como la anemia ferropénica, anemia megaloblástica, osteoporosis, alteración de la microbiota gastrointestinal, alteración en el crecimiento y desarrollo, hipertensión y diabetes, entre muchas otras, constituyen importantes comorbilidades que pueden acarrear graves consecuencias para el paciente que las padece. En el presente trabajo, se procederá a desarrollar los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos bajo la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales número 5, en el cual se modifica la definición de los trastornos y pasa a nombrarse trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, los cuales constituyen una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Actualmente, el manual clasifica estos trastornos de la siguiente manera: pica, desorden por rumiación, trastornos por evitación o restricción de la ingesta de alimentos, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos por atracón, trastornos de la alimentación especificados de otra forma y trastornos de la alimentación no especificados. Se entiende por pica a la ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes, la cual es inapropiada al grado de desarrollo del individuo. Además, entre los otros criterios importantes para su diagnóstico se estipula que dicho comportamiento no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa. Por otro lado, se aclara que si se produce un individuo que padezca otro trastorno mental discapacitante u otra patología médica o el embarazo, es suficientemente grave para justificar atención clínica adicional. Para poder establecer que este trastorno se encuentra en remisión, la característica principal es que después de haberse cumplido todos los criterios para la pica con anterioridad, los criterios no se han cumplido durante un periodo continuado. La causa específica de la pica continúa siendo un misterio, dado que este trastorno ha sido objeto de estudio de diferentes especialistas y especialidades en general. Se ha valorado la misma como un problema de conducta, un trastorno alimentario, un síntoma de embarazo, de alteraciones mentales, de hambre y como expresión de carencias metabólicas. Su incidencia no se asocia a ningún síndrome con constancia, sin embargo, postulan que se ha descrito en el síndrome de Prader-Willi. De igual forma, no hay alteración cerebral alguna que explique ese trastorno en su totalidad. Entre los factores que actualmente se relacionan al desarrollo y mantenimiento de este trastorno, tenemos hambre, alteración del tracto gastrointestinal como náuseas y vómitos, ageusia, disgeusia, anosmia. Entre los factores de riesgo que predisponen a padecerlo están el estatus socioeconómico bajo, bajos niveles de supervisión por parte de instancias de control, ya sean los padres o personal de enfermería. En cuanto a su fisiopatología, se formula la hipótesis de que es una conducta motivada por la carencia de algunos nutrientes esenciales que desencadenan una respuesta alimenticia inapropiada. Se ha estipulado que está estrechamente ligado al déficit de hierro, dado que personas con sangrados del tracto gastrointestinal, pacientes embarazadas y con anemia ferropénica en general, abandonaban la pica cuando los niveles de hierro en el organismo se corregían. En otros estudios a cabo que se lleva bajo la premisa de que el hierro es necesario para la síntesis de neurotransmisores, se plantea que la anemia ferropénica puede producir disminución de la expresión de los receptores de dopamina D1 y D2, generando el trastorno. Otro micronutriente que está involucrado en el desarrollo de este trastorno es el zinc, debido a que la administración del mismo redujo los episodios de pica en una muestra de sujetos constituida por niños de China e India. Por otro lado, en otro estudio se estima que la deficiencia de zinc aumenta la posibilidad del individuo de desarrollar pica. En cuanto al mecanismo fisiopatológico ligado a este déficit, se establece que este elemento está involucrado en múltiples actividades biológicas, tales como percibir sabores, mantener los niveles de atención, reproducción, crecimiento, entre otros.
Es por esto que su déficit puede afectar la actividad del factor regulador del receptor de dopamina, que va a depender en parte del zinc, y produce una elevación del neuropéptido Y en los núcleos hipotalámicos, generando una función orexígena. En el ámbito de la psiquiatría se ha hecho énfasis en este trastorno como una respuesta al estrés e incluso como una conducta adictiva. Se encuentra relacionada al uso de neurolépticos, trastornos como la esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo y autismo, además de la administración de antagonistas de receptores de dopamina. Las características clínicas de este cuadro están relacionadas a la ingesta de sustancias no nutritivas ni alimentarias. Por lo tanto, es común que al interrogar al acompañante del paciente, este refiere a la conducta en cuestión. En cuanto a los signos físicos que pueden apreciarse en este trastorno, encontramos alteraciones bucodentales como rotura de dientes, úlceras orales, gingivitis, obstrucción digestiva, vómitos, estreñimientos, signos de anemia ferropénica, desbalance de hidroelectrolíticos, intoxicación por sustancias como plomo, mercurio, entre otros, y parasitosis generadas principalmente por geomintos como Toxocara, Ascaris y Trichuris. En la evaluación del tratamiento de este paciente, lo primero que se debe tener en cuenta es que el diagnóstico se establece cuando se cumplen los criterios mencionados previamente. Posteriormente se debe tratar de identificar los factores de riesgo y la probable etiología, además de valorar las complicaciones asociadas. El paciente debe ser evaluado por un nutricionista. Se deben establecer valores paraclínicos que serán útiles para el posterior tratamiento, como hematología completa, química sanguínea, perfil ferrocinético, perfil de intoxicación por plomo en caso de que se sospeche, coproanálisis seriado para la demostración de parásitos en heces u otros estudios parasitológicos en caso de requerirlo. En caso de sospechar ingestión de cuerpo extraño, radiopaco u obstrucción intestinal, puede ser útil la realización de rayos X, eco abdominal o endoscopia digestiva superior. Se debe explicar el trastorno a los familiares, dado que el paciente va a requerir apoyo de su parte para el abordaje del mismo, sobre todo en el proceso de vigilancia, control y aprendizaje de los estímulos y prevención de reforzamientos incidentales de la conducta alimenticia. Reconocer y eliminar los posibles tóxicos que se encuentren en el ambiente de desarrollo del individuo debe ser abordado de la mano de un terapeuta y psiquiatra. En el caso de que los paraclínicos demuestren carencias nutricionales, deben ser corregidos. No hay medicación específica para la pica, sin embargo, podrían emplearse inhibidores de la recaptación de serotonina. Trastorno de rumiación. Es un trastorno caracterizado por la regurgitación repetida de alimentos durante un periodo mínimo de un mes, no atribuible a una afección gastrointestinal. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar, tragar o escupir. Las personas con anorexia y bulimia nerviosa también pueden presentar regurgitación y posteriormente escupir la comida como mecanismo reductor de calorías. Sin embargo, difiere clínicamente debido a que en la rumiación no hay temor a engordar. Su causa es atribuible a factores biológicos, psicológicos, conductuales y o fisiológicos. Con respecto a las generalidades, la rumiación tiene 3 componentes principales que lo caracterizan. El primero es la regurgitación o vómito en la boca de los alimentos previamente ingeridos. Luego, hay una nueva masticación de lo previamente regurgitado y por último la reingestión. Los episodios pueden comenzar minutos o unas pocas horas después de la ingesta e intervienen conductas fisiológicas como la contracción muscular del abdomen, movimientos de la lengua y estimulación digital de la boca y garganta, no precedidas de arcadas. Se produce de manera voluntaria y genera sensación de placer en el paciente, generando una pérdida de peso o una incapacidad para alcanzar el peso normal. En cuanto a la epidemiología, es común en cualquier grupo etario. Sin embargo, es más frecuente en niños con retardo en el desarrollo, aunque también se observa en niños sin afección neurológica. El desorden puede estar acompañado de otro trastorno mental. En ese caso requiere de atención clínica adicional. La etiología puede ser muy amplia, variando desde alteraciones fisiológicas o estructurales, aburrimiento, neurosis funcional sin base orgánica, origen accidental y un hábito agradable después. Factores psicológicos y conductuales, relación madre-hijo no placentera, autogratificación oral, desinterés e indiferencia de la madre, ausencia de relaciones estrechas, estimulación oral agradable, privación de alimento, atención social, génesis por enfermedad y mantenimiento por su efecto autoestimulado. Las causas más frecuentes se pueden dividir entre fisiológicas y psicológicas o conductuales. Dentro de las causas psicológicas, trastorno del estado de ánimo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo y o trastornos de estrés postraumático. Algunas de las causas fisiológicas,
dilatación del extremo inferior del esófago, actividad exagerada de los esfínteres en las porciones superiores del tubo digestivo, cardioespasmos, piloespasmos, hiperacidez gástrica, movimientos de la lengua, masticación insuficiente, reflejos condicionados patológicos, aerofobia, succión de los dedos, condición neuropática, neurosis de movilidad y neurosis gástrica, neurosis funcional sin base orgánica, destacando el factor placentero en el paciente. La fisiopatología es mal conocida, por ello, se ha enfocado el estudio a la determinación de las características clínicas, fisiológicas y psicopatológicas. De los pacientes con rumiación, se han encontrado aspectos fisiopatológicos similares a la dispepsia funcional con diferenciación psiquiátrica. Los problemas que se pueden derivar de la práctica habitual de la rumiación son muy variados y dignos de consideración. Este patrón puede acarrear graves problemas biomédicos como pérdida de peso, malnutrición, desequilibrio electrolítico, deshidratación, descenso de la resistencia a enfermedades, caries, halitosis e incluso la muerte. Dentro de los síntomas más comunes podemos encontrar regurgitación sin esfuerzo 10 minutos postprandial, presión o dolor abdominal aliviados por la regurgitación, sensación de saciedad, mal aliento, náuseas, pérdida de peso involuntaria, sus complicaciones, pérdida de peso no saludable, desnutrición, erosión dental, halitosis, sensación de vergüenza y aislamiento social. El tratamiento debe ser específico una vez que se hayan descartado la presencia de otros trastornos, así como la edad y la capacidad cognitiva de la persona. Generalmente se lleva a cabo doble terapia, conductual medicamentosa. La conductual es llevada a cabo en aquellos pacientes sin discapacidad del desarrollo neurológico y que tienen síndrome de rumiación. El propósito en ellos es invertir la conducta, enseñándoles a reconocer el inicio del episodio rumiático y aprender a inhalar y exhalar con el uso de los músculos abdominales. De esta manera, la respiración diafragmática previene las contracciones abdominales y la regurgitación. Este alimento se denomina biorretroalimentación. En el caso que el paciente le cueste usar los músculos abdominales, se puede ayudar con el diagnóstico por imagen para aprender las técnicas de respiración. En el caso de los bebés, el tratamiento generalmente se enfoca con los padres para cambiar su entorno y el comportamiento del bebé. El tratamiento medicamentoso, si la rumiación está afectando al esófago, es ideal recetar inhibidores de la bomba de protones, tales como esomeprazol u omeprazol, también los relajantes fúngicos, minutos después de la comida. Estos medicamentos también son utilizados en la dispepsia funcional. Entre ellos podemos encontrar acotiamida, sumatriptán, tandospirona, buspirona, clonidina, sildenafil E y Verogast. Por otro lado, existen diversos abordajes para el tratamiento de este trastorno. Tenemos, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico, que sería la trepanación del cráneo, tratamiento por drogas, ácido clorhídrico, atropina y luminal, jugo gástrico de cerdo, medidas mecánicas como las gorras rumiadoras, tapones de cera o algodón en las fosas nasales, de esta manera obstruir el esófago con un globo de vejiga de pescado. En cuanto al trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos, es un trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos que puede incluir, pero no se limita a ello, disminución del interés hacia la comida o comer en general, evitación asociada a las características organolépticas de los alimentos, preocupación creciente hacia las diversas consecuencias repulsivas de la acción de comer. Debemos diferenciarla de la anorexia nerviosa, es decir, la restricción de alimentos está dada por otros motivos que no son el miedo a la obesidad. La restricción alimentaria lleva pérdida de peso significativa y retraso del crecimiento esperado en los niños. Esta no se debe a la falta de disponibilidad de alimentos, a una práctica cultural, por ejemplo el ayuno religioso, enfermedad física, tratamiento médico como la radioterapia o la quimioterapia u otros trastornos de la alimentación, particularmente la anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. No hay evidencia que avale una percepción perturbada del paciente de su peso corporal o de la forma. Desde el punto de vista clínico, habrá fracaso persistente para cumplir las necesidades nutritivas y o energéticas asociadas al menos a uno de los siguientes: pérdida de peso significativa, deficiencia nutritiva significativa, dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral e interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. Las deficiencias nutricionales pueden ser potencialmente letales y el funcionamiento social puede verse notablemente afectado. La terapia cognitivo-conductual es la estrategia de tratamiento en este caso y se utiliza comúnmente para ayudar a los pacientes a normalizar su alimentación y a sentirse menos ansiosos por lo que comen. En cuanto a la anorexia nerviosa, es un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos que requiere ciertas características o criterios para poder definirlo. Lo primero, que es lo que se estipula en el DSM-5, es que debe existir restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física.
Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o, en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado. También contamos con un segundo criterio, o se conoce como criterio B, que se basa en que el comportamiento persistente interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. Esto hace referencia al aspecto conductual de restricción de la dieta y el rechazo emocional a mantener un peso que esté dentro de los límites normales. Y el tercer criterio, que establece el DSM-5, dice que se produce una alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución. Es una influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente de conocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Esto pone de manifiesto entonces que el individuo no tiene una representación interna real de sus dimensiones y que solo ocurre con él y no es algo que se pueda extrapolar a otras personas. Además, se clasifican dos subtipos de la entidad, el subtipo restrictivo y el subtipo con atracones y purgas. Además de esto, se estipula que debe ser necesario que los criterios estén presentes por al menos los últimos 3 meses. En el subtipo restrictivo, se establece que el individuo no ha experimentado episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómitos autoinducidos o mal uso de laxantes, diuréticos o enemas, por los últimos 3 meses. El subtipo con atracones o purgas, en el individuo se ha involucrado en episodios recurrentes de atracones o comportamiento de purga, es decir, vómitos autoinducidos, el mal uso de laxantes, diuréticos o enemas en los últimos 3 meses. Al momento de establecer el diagnóstico, se incluyen las variables de gravedad del cuadro clínico y de estado de remisión del trastorno, por lo cual se entiende por remisión parcial al no cumplimiento durante un periodo continuado del primer criterio, debiendo estar presentes los otros dos. En cuanto a la remisión total, se refiere a la ausencia total del cumplimiento de los criterios durante un periodo de tiempo que aún no está bien definido, luego de evidentemente haberlos cumplido todos en algún punto. La clasificación de la gravedad entonces se establece tomando en cuenta el índice de masa corporal, ya sea su valor absoluto en los adultos o el percentil en el que se ubica el mismo en las edades pediátricas, constituyendo entonces un cuadro leve cuando el IMC es mayor a 17 kilogramos metro cuadrado, moderado entre 16,99 hasta 16 kilogramos sobre metro cuadrado, severo cuando está entre 15,99 hasta 15 kilogramos sobre metro cuadrado y extremo cuando el IMC es menor a 15 kilogramos sobre metro cuadrado. Es importante destacar que el criterio de amenorrea, que anteriormente se conocía como criterio D en el DSM-4, ya no es necesario para el diagnóstico actual del trastorno. No se conoce una etiología específica para desarrollar este trastorno. Sin embargo, se establece que el sexo mayoritariamente afectado es el femenino. El masculino constituye aproximadamente el 10% de los casos. Los factores de riesgo involucrados en su desarrollo están ligados a factores sociales de concepción de belleza. Usualmente los individuos no son obesos, sino que, por el contrario, tienen un sobrepeso bastante discreto. El trastorno inicia con el pensamiento extremo que encausa la estricta disciplina de restringir su dieta para disminuir el peso. El individuo comienza con restricciones dietéticas que se traducen en disminución de la ingesta de alimentos. Posteriormente, esto evoluciona hasta el ayuno y una elección escasa de alimentos en base a los aportes calóricos de los mismos. De igual forma, tienden a hacer ejercicio físico excesivo sin reconocer el cansancio. El paciente trata de reprimir el deseo de comer, el cual se mantiene presente durante la enfermedad hasta que el paciente llega a un estado de emaciación. En un punto de este trastorno, el individuo puede desarrollar el subtipo con atracón purga, que involucra desencadenar el mecanismo de vómito de forma autoinducida y progresivamente hacer uso inadecuado de otros recursos como laxantes y diuréticos. Se comprende entonces que la etiopatogenia es multicausal. Se encuentran factores individuales entre los cuales se estipula la hipótesis biológica, que se centra en la alteración neuroendocrina de los ejes hipotálamo-hipófiso gonadal, hipotálamo-hipófiso tiroideo e hipotálamo-hipófiso suprarrenal, fundamentada en que la malnutrición produce disminución de la materia prima para la síntesis de los neurotransmisores que intervienen en estos ejes. Los estudios del investigador O'Dwyer y colegas establecen que existe relación y alteración en los sistemas serotoninérgicos y dopaminérgicos, exhibiendo un defecto importante en los receptores postsinápticos de dopamina. Por otro lado, en una investigación llevada a cabo por J. y Coles, se evidenció aumento del factor de liberación de corticotropina, o CRF, generando inhibición de la ingesta y aumento de la actividad motora. Otros hallazgos fueron disminución de los niveles séricos de gonadotropina y estrógenos, aumento del cortisol plasmático, ligera disminución de los niveles de hormonas tiroideas y ausencia del ciclo menstrual de gonadotropina
que conlleva al desarrollo de un patrón prepuberal de hormona luteinizante. En cuanto a los factores psicológicos, se acepta en general que la expresión de un conflicto intrapsíquico a través de la vía oroalimenticia es la que produciría un conflicto entre la incorporación y el rechazo, donde el comer implicaría al mismo tiempo la asimilación y la destrucción. De igual forma, refieren la existencia de factores desencadenantes individuales como la sensación de inseguridad, agobio, comentarios negativos sobre la imagen corporal, cambios en los estudios, presión ante los exámenes, muerte de un ser querido y entre muchos otros. Existen factores familiares entre los cuales se encuentran los factores genéticos, la patología de los padres y relaciones familiares. Por último, encontramos que hay factores también socioculturales que son impulsados por la cultura, interiorizados como un anhelo por alcanzar un peso bajo. Básicamente los individuos con este trastorno piensan que aumentar de peso significa fracaso. Los factores predisponentes se pueden resumir como individuales, que son el exceso de peso, autoestima baja, perfeccionismo, conducta obsesiva; familiares, básicamente conflictos familiares o alteraciones en sus relaciones; y sociales, que son los ideales de delgadez, el desenvolvimiento en ámbitos como la danza u otros deportes. Y tenemos por otra parte que hay factores desencadenantes que pueden básicamente resumirse pues a pubertad, dieta restrictiva, ejercicio físico intenso, desagrado del cuerpo, insatisfacción personal y situación estresante. Entre las manifestaciones clínicas que se evidencian al evaluar al individuo, las principales son alteraciones en la piel y anexos cutáneos. Estos pacientes tienen piel fría, seca, anexos cutáneos atróficos o hipotróficos, uñas quebradizas, lanugo en región facial, espalda y brazos. Edema debido a hipoalbuminemia, bradicardia, hipotensión e hipotermia, osteoporosis, alteración del ritmo de crecimiento, estreñimiento, dilatación gástrica, náuseas, vómitos, disfagia, dolor en epigastrio, erosiones óseas dentales debido a los episodios de purga, hipercolesterolemia, hipoglicemia, anemia, leucopenia, hipofunción medular, atrofia general generalizada o localizada. En cuanto al tratamiento, se establece que en primera instancia se deben corregir las carencias iniciales con suplementación. Se debe corregir evidentemente el déficit de hierro, la vitamina B, folato, calcio, magnesio y otras que hubiere. Y por otro lado también corregir los desbalances hidroelectrolíticos que pudiesen desencadenar arritmias. Posteriormente a esto, se debe instaurar un tratamiento crónico que se centre en corregir las fluctuaciones rápidas de peso, la restricción calórica severa y las conductas de atracón-purga. Esto se logra a través de intervenciones psicoterapéuticas que incluyen terapia cognitivo-conductual y terapia familiar, las cuales, ambas, cumplen con los requisitos de categoría B del NICE. La Asociación Americana de Psiquiatría no recomienda el uso de inhibidores de la recaptación de serotonina, ni de antidepresivos tricíclicos, ni antipsicóticos atípicos, dado que no existe suficiente evidencia de que estos jueguen un rol beneficioso en el tratamiento del trastorno. Sin embargo, la terapia psicológica es primordial y se ha demostrado que la olanzapina, que es un antipsicótico de segunda generación, puede ser útil en el contexto de aumentar el apetito y disminuir la ansiedad. Les voy a hablar sobre la bulimia nerviosa, la cual se entiende como la presencia de episodios recurrentes de atracones, el cual se caracteriza por la ingestión de alimentos dentro de un periodo de 2 horas de manera excesiva y por encima de lo normal, así como la sensación de falta de control sobre la cantidad ingerida, seguida de un mecanismo compensatorio por la sobreingestión, induciendo el vómito y utilizando de manera incorrecta laxantes y o diuréticos, con el fin de evitar el aumento de peso. Para que se defina como bulimia nerviosa, estos episodios deben cumplirse al menos una vez a la semana durante 3 meses. Según la clasificación por la remisión, tenemos la remisión parcial y la remisión total. La primera es cuando después de haberse cumplido todos los criterios anteriores, deja de cumplirse alguno de los criterios durante un periodo continuado. Por su parte, la remisión total es que después de haberse cumplido todos los criterios anteriores, dejan de cumplirse todos los criterios durante un periodo mucho mayor. Ahora, según la clasificación para la gravedad, tenemos leve, moderada, grave y extrema. La leve, un promedio de 1 a 3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Moderada,
los episodios van de 4 a 7, mientras que en la grave los episodios van de 8 a 3, y por último, el extremo, hay un promedio de 14 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. En cuanto a la etiología de la bulimia nerviosa, se considera una enfermedad multifactorial, la cual, dependiendo del caso, puede presentar una o todas las características que se van a señalar a continuación. En primer lugar, biológicas. Esta es la alteración del funcionamiento en el hipotálamo, la ausencia de colecistoquinina, CCK, encargada de manejar la saciedad en el cerebro. Por otro lado, tenemos las psiquiátricas, que sirven como respuesta a relaciones interpersonales inadecuadas o destructivas, así como depresiones, estrés, etc. Y por último, las sociales, que tienen una búsqueda de una figura delgada como un patrón social de belleza, miedo a engordar, excesivo uso de mecanismos variados para adelgazar y la influencia del cuerpo delgado en redes sociales u otros individuos. Por su parte, la fisiopatología de la bulimia nerviosa se lleva a cabo principalmente en el sistema metabólico, por un intento de preservar la energía, normalmente a través de la vía de la cetoadaptación, en donde predomina la neoglucogénesis a partir de aminoácidos musculares, a partir del glicerol y del lactato. En la bulimia y la anorexia nerviosa no se lleva a cabo el mecanismo, ya que las reservas de glucosa, proteína y micronutrientes se conservan exclusivamente a partir de los depósitos grasos. A nivel hormonal, va a haber un descenso importante en la concentración de insulina, catecolaminas, triiotironina y un incremento de glucagón, hormona de crecimiento, lo cual va a explicar algunos signos y síntomas característicos de la bulimia. Ahora bien, para hablar de las características clínicas de la bulimia nerviosa, vamos a encontrar que un paciente con debilidad, astenia, taquicardia, arritmias, con un sistema neurológico deteriorado, manifestándose ansiedad, apatía, depresión, déficit o poca concentración, irritabilidad. También se van a encontrar síntomas y signos a nivel gastrointestinal como acidez, reflujo, posibles hematemesis, dolor al episodio emético, constipación, erosión dental con presencia de caries, gastritis, esofagitis, y a nivel de piel se va a encontrar disminución del turgor y la elasticidad. También otras manifestaciones clínicas pueden ser mialgias e inclusive puede llegar a tener problemas de infertilidad en las mujeres. Con respecto al tratamiento de la bulimia nerviosa, se puede abarcar a través de 5 mecanismos terapéuticos distintos: la terapia individual, la grupal, la familiar, grupos de autoayuda y por último la farmacoterapia. Con respecto al tratamiento individual, vamos a tener que la terapia cognitiva conductual es el tratamiento de elección, seguido de terapia conductual de exposición y prevención de respuesta, y la terapia interpersonal. Posteriormente se va a llevar a cabo una terapia grupal que está enfocada principalmente en la reducción de la sintomatología a través de aspectos psicoeducativos, cognitivos y conductuales. Ahora, en cuanto a la terapia grupal y los grupos de autoayuda, no van a tener mucha relevancia debido a la mayor edad de aparición de los trastornos. Y por último, el tratamiento farmacológico va a estar guiado principalmente por administración de antidepresivos, enfocándose en el trastorno afectivo de fondo, que va a producir la conducta alimentaria en este caso. El antidepresivo que ha demostrado mayor eficacia hasta ahora es la fluoxetina, a dosis superiores que la antidepresiva, con 60 miligramos al día. Actualmente también se estudia y se conoce la eficacia de los antidepresivos de
tipo inhibidores de la recaptación de serotonina, como la paroxetina y la fluvoxamina, que también ha demostrado una prevención en la recaída a largo plazo con respecto a los episodios de la bulimia nerviosa. Ahora hablando sobre el trastorno por atracón, según lo establecido en el DSM en su versión 5, un episodio de trastorno por atracón se define en presencia de las dos características a continuación. La primera sería comer durante un periodo de 2 horas, una cantidad de comida que es definitivamente más grande de lo que la mayoría de la gente comería en un periodo similar de tiempo, en circunstancias similares. La segunda característica estaría dada por la sensación de falta de control sobre la alimentación durante el episodio y la incapacidad de dejar de comer o controlar qué o cuánto se está comiendo. Los episodios de atracones se asocian con 3 o más de los siguientes factores: comer mucho más rápido de lo normal, comer hasta sentirse incómodamente lleno, comer grandes cantidades de comida cuando no se siente físicamente hambriento, sentarse a comer aislado por sentirse avergonzado de la cantidad de comida que se come, sentirse disgustado con uno mismo, deprimido o muy culpable después. Los atracones ocurren en promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Existe la presencia de una angustia marcada en cuanto al trastorno por atracón. El atracón no está asociado con el uso recurrente de conductas compensatorias inapropiadas como en la bulimia nerviosa y no ocurre exclusivamente durante el curso de la bulimia nerviosa o anorexia nerviosa. Entre algunos conceptos que se deben manejar se encuentran la remisión parcial. Después de que se cumplieron previamente los criterios completos para el trastorno por atracón, los atracones ocurren con una frecuencia promedio de menos de un episodio por semana durante un periodo de tiempo sostenido. El otro concepto es la remisión completa. Después de que se cumplieron previamente los criterios completos para el trastorno por atracón, ninguno de los criterios se han cumplido durante un periodo de tiempo prolongado. Según el DSM-5, la etiología de las personas que padecen de este trastorno alimentario se basa en presentar vergüenza ante sus problemas alimentarios e intentar ocultar sus síntomas. Lo hacen de manera discreta, sin que nadie lo note. Su antecedente más común por excelencia es el afecto negativo y entre otros desencadenantes adicionales se incluyen factores de estresantes interpersonales, restricción dietética, sentimientos negativos relacionados al peso corporal, la forma del cuerpo y la comida y aburrimiento. Para realizar el diagnóstico es necesario que estén presentes los siguientes criterios. En primer lugar, los episodios de atracones deben ocurrir en promedio al menos una vez por semana durante los 3 meses. En periodo de tiempo discreto se refiere como un periodo limitado, generalmente menos de 2 horas. Un solo episodio de atracones no tiene por qué limitarse a un solo escenario. Por ejemplo, un individuo puede comenzar un atraco en un restaurante, luego continuar comiendo al regresar al hogar. Comer bocadillos continuos en pequeñas cantidades de comida durante el día no se considera un episodio de atracón. El segundo criterio que debemos tomar en cuenta es la ocurrencia de consumo excesivo de alimentos. Debe ir acompañada de una sensación de carencia de control para ser considerado un episodio de atracón. En cuanto al tercer criterio, debemos tener en cuenta que los atracones parecen caracterizarse más por una anomalía en la calidad de alimentos consumidos que por el deseo de un nutriente específico. Otro criterio de suma importancia vendría siendo la presencia de 3 de los siguientes factores: comer mucho más rápido de lo normal, comer hasta sentirse incómodamente lleno, comer grandes cantidades de comida cuando no se siente físicamente hambriento, sentarse a comer aislado por sentirse avergonzado de la cantidad que se come, sentirse disgustado con uno mismo, deprimido o muy culpable después. Según el DSM 5, el nivel mínimo de gravedad se basa en la frecuencia de episodios de atracones, el cual puede aumentarse para reflejar otros síntomas y el grado de discapacidad funcional. Se clasifican según su severidad de la siguiente manera: leve, de 1 a 3 episodios de atracones por semana; moderado, de 4 a 7 episodios de atracones por semana; grave, de 8 a 13 episodios de atracones por semana; extremo, 14 o más episodios de atracones por semana. Entre los factores diferenciales o los diagnósticos diferenciales podemos encontrar bulimia nerviosa, obesidad, bipolaridad y depresión, personalidad borderline. Cuanto al tratamiento, se recomiendan sesiones de psicoterapia, ya que puede ofrecer resultados significativos, producir cambios y lograr una mejoría a corto y largo plazo, pues son problemas que, debido al sentimiento de culpa y vergüenza, han logrado mantenerse en la clandestinidad durante años. Hablando sobre el tratamiento farmacológico, se considera que los tratamientos farmacológicos parecen ser eficaces en la reducción del número de atracones a corto plazo. No se tiene suficiente información para determinar la eficacia del tratamiento farmacológico a largo plazo si se plantea como terapia única. Los fármacos más eficaces para reducir el número de atracones son los fármacos antiobesidad, como la sibutramina,
así como ciertos medicamentos antiepilépticos como el topiramato. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina, no parecen ser tan útiles como tradicionalmente se ha considerado para tratar trastornos donde el control de impulsos es clave, como aparentemente ocurre en pacientes con trastorno de atracón. Bien, se utiliza la clasificación de otros trastornos de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos especificados para presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen con todos los criterios de los trastornos de la categoría diagnóstica previamente mencionada. Algunos ejemplos de estos son la anorexia nerviosa típica, en la que se cumplen todos los criterios para la anorexia nerviosa, excepto que falta uno o más de las características principales de este trastorno, como amenorrea o pérdida significativa de peso, pero que por lo demás presentan un cuadro clínico bastante característico. También se pueden incluir enfermedades que tienen todos los síntomas importantes de la anorexia nerviosa, pero en grado leve. Otro ejemplo es la bulimia nerviosa, de frecuencia baja y o duración limitada, en la que se cumplen todos los criterios para la bulimia nerviosa, excepto que falta uno o más de las características principales de este trastorno, pero por lo demás presenta un cuadro clínico bastante típico. Los enfermos tienen con frecuencia un peso normal o incluso superior al normal, pero presentan episodios repetidos de ingesta excesiva seguidos de vómitos o purgas. Algunos pacientes también presentan síntomas depresivos. El trastorno de atracón, de frecuencia baja y o duración limitada, es aquel en donde se cumplen todos los criterios para el trastorno de atracones, excepto que estos y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio menos una vez a la semana y o durante menos de 3 meses. Por el otro lado, el trastorno por purgas, un comportamiento de purgativas recurrentes para influir en el peso o la constitución, por ejemplo, vómitos autoprovocados, uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos en ausencia de atracones. Por último, el síndrome de ingesta nocturna de alimentos constituye episodios recurrentes de ingesta de alimentos por la noche que se manifiesta por ingerir alimentos al despertar del sueño o por un consumo excesivo de estos después de cenar. Existe conciencia y recuerdo de la ingesta, y este puede producir malestar significativos y o problemas del funcionamiento. Ahora voy a hablar de trastornos de la alimentación o de la conducta alimentaria no especificado. Según lo establecido en la DSM-B, se indica específicamente el criterio que falta para cumplir todo el cuadro clínico de uno de los trastornos alimentarios y se incluye ejemplos como anorexia nerviosa atípica, trastornos por purgas, etc. Esta categoría se aplica a las presentaciones en las que los síntomas característicos de una alimentación y predominan los trastornos alimentarios que causan angustia clínicamente significativa o deterioro social, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento, pero no cumplen todos los criterios de cualquiera de los trastornos de la clase de diagnóstico de trastornos alimentarios y alimentarios. El no especificado se utiliza en situaciones en las que el médico elige para no especificar el motivo, por lo que no se cumplen los criterios para un trastorno alimentario y alimentario específico, e incluye presentaciones en las que no hay información suficiente para hacer un diagnóstico más específico. Por ejemplo, tenemos en el entorno de la sala de emergencias.